Buenos días, bienvenidos al panel El valor del diseño para la inclusión. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión y nos acompañan Ale Bortoni en el Zoom, Tania Villalobos y Estefanía Cervantes. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestras panelistas el día de hoy. Yo soy Angélica Martínez de la Peña y bueno, en primer lugar tenemos a Estefanía Cervantes. Tiene 29 años, es originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Es empresaria, speaker y autora del bestseller en Amazon del libro Actitud que trasciende. Perdió una extremidad a los 18 años en un accidente mientras cursaba el segundo semestre de la carrera. Es fundadora y CEO de Ampuvalia AC, organización civil con 6 años que brinda acompañamiento integral a personas amputadas para que logren rehabilitarse y reinsertarse a su nueva vida. Es deportista de alto rendimiento. En septiembre de 2019 alcanzó la cima del volcán Cotopaxi de 5.897 metros en Ecuador, Quito, junto al Elite Team de Climbing for Rump. Fue galardonada con el primer lugar del premio Ibero Bremont FICSAC 2015 por su trayectoria social de apoyo a jóvenes y mujeres más destacados de México por el Salón de la Fama México y la Cámara Nacional de la Mujer. Bienvenida, Estefanía. Gracias, Angélica. Tenemos también a Ale Bortoni Breña. Ella es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y maestra en Diseño Incluyente por UCAD University. Tiene un posgrado por la Universidad de Stanford en Administración y Dirección de Empresas y una especialización en Accesibilidad por la WAI. Empezó su carrera profesional en Insitum, que es fue una consultora en innovación, fue manager de la disciplina de diseño UX en BBVA Bancomer durante 4 años. También fue directora de diseño en Frog México, firma global de diseño y tecnología. Actualmente es cofundadora de Open Inclusive Design, empresa de diseño incluyente que ayuda a otras organizaciones a diseñar experiencias, productos y servicios más inclusivos. También nos acompaña Tania Villalobos. Tania es investigadora y diseñadora con una licenciatura en diseño gráfico y una maestría en diseño inclusivo de la Universidad CAD también. Está certificada en el Dare to Lead Program por la doctora Bryn Brown y en sexualidad y género y discapacidad por Crea Disability, Sexuality and Rights Institute. Es socia cofundadora de 2 empresas de diseño, NA Sodio y Mindfold, enfocado al diseño inclusivo. Su investigación traslapa al sector de la salud y el bienestar emocional con la tecnología. Se especializa en la interseccionalidad con enfoque a la discapacidad, género y pensamientos sistemáticos a través del SBD, codiseño basado en la experiencia y el diseño participativo. Vive y trabaja en la Ciudad de México. Bueno, bienvenidas las 3. Vamos a empezar con nuestro panel. Como bien mencionábamos, se trata de que conversemos y platiquemos sobre el valor del diseño para la inclusión. Yo empezaría planteando una pregunta que tendría que ver por qué la inclusión es un concepto que puede aportar valor al diseño. No sé, Estefanía, ¿qué nos podrías comentar? Claro que sí, pues yo creo que es importante saber que el diseño es amigo de la inclusión, es parte del arte, de la vida de las personas. De hecho, la diversidad humana es un regalo y la inclusión está catalogada por la UNESCO como este concepto que le permite a las personas sumarse o formar parte de. Entonces, cuando nos volvemos una sociedad incluyente, cuando nos volvemos una sociedad abierta y con esta disposición a incluir a los demás en el trabajo, en el deporte, en las actividades deportivas, en las actividades académicas, entonces de esta manera todos nos enriquecemos, todos nos ayudamos y
progresamos. Yo creo que hay un concepto que me gusta mucho que dice que la diversidad es un regalo y que la inclusión también hace que las personas nos sintamos parte de una sociedad con la capacidad de poder aportar desde nuestra propia experiencia, desde nuestros propios conocimientos, talentos. Entonces, yo creo que cuando se combina la inclusión con el diseño, nos volvemos entonces más abiertos a la creatividad, a la innovación y a que cada una de las personas tengamos realmente un aporte en la sociedad y que eso pues a todos nos beneficie. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Sí, conceptos muy importantes, ¿no? Como la disposición, la actitud, la diversidad, ¿no? Ale, ¿tú qué podrías comentarnos? Yo creo que concuerdo con Estefanía. A mí me gustaría invertir un poco la pregunta. Creo que más que la inclusión aporta al diseño, el diseño aporta a la inclusión. Creo que hay muchas maneras de trabajar en inclusión desde diferentes campos. El diseño en particular pues, tiene un impacto importante en el mundo y en la sociedad también. Pues lo que generamos a través del diseño pues es algo con lo que las personas interactúan. Entonces, pues creo yo que justo como diseñadores podemos aportar a que nuestras soluciones logren que haya mayor inclusión en la sociedad, desde cualquier práctica del diseño, ¿no? Productos, servicios, sí, pero también interfaces, comunicación, pues cualquier objeto que al final viene del diseño puede aportar a que haya mayor inclusión en nuestra sociedad. Y eso es un valor bien, bien importante y también una responsabilidad para esta profesión. Muy bien, muchas gracias, Ale. Sí, lo que estás comentando tiene que ver un poco con lo que señalaba Bruce Mau ayer en la conferencia, que hablaba de que hay que ver al diseño de una forma más sistémica, ¿no? Desde un planteamiento complejo, desde una perspectiva mucho más amplia. Y claro, al momento en el que tú comentas que el diseño tiene diferentes tipos de intervención, estaríamos hablando de un concepto de diseño mucho más amplio, más integral. Tania. Pues yo creo que veo el valor de la inclusión en el diseño como aquel que vive como en matrimonio con los derechos humanos. Okay. Y creo que esto es algo muy importante porque este valor entiende no solo lo que comentaba Estefanía también, así como Ale, que todas las personas tenemos el derecho a la igualdad, pero es muy importante también este entendimiento de que no todas partimos desde el mismo punto, donde es importante entender el privilegio, donde es importante entender que hay que nivelar las canchas, que esto es algo que se puede hacer a través del diseño. Y este valor también habla de que todas las personas merecen sentir que pertenecen a los espacios que habitan. Y esto es algo que se puede lograr a través del diseño inclusivo. Y creo que es uno que este valor a la vez se divorcia de todos estos pensamientos sistemáticos que marginalizan, que excluyen, al punto de volver a algunas comunidades que son muy vulnerables, pues casi invisibles. Entonces, creo que este valor abre la discusión para cuestionarnos estos sistemas que jerarquizan cuerpos, jerarquizan orientación sexual, género, entre otras cosas, diversidades que encontramos y cómo podemos realmente de forma sistemática entender todas estas fricciones que existen entre la fricción que existe todos los días entre la comunalidad y la diversidad, y no caer en una obsesión por el capacitismo o qué es un cuerpo normal y qué no es. Claro, hay conceptos muy importantes, ¿no? Como son, que mencionabas, me encanta la metáfora del matrimonio y el divorcio, que es algo que puede como aterrizar mucho en la comprensión de estas dicotomías, ¿no? De diferentes términos que has puesto sobre la mesa, como la vinculación con los derechos humanos, la inclusión, la exclusión, la marginalidad, puntos muy importantes. Y en este sentido, bueno,
retomando todo lo que en esta primera intervención ustedes han mencionado, ¿cómo se puede entonces evidenciar este valor, ¿no? Y también cómo podemos desde el diseño de alguna manera potencializarlo o promoverlo o impulsarlo, ¿no? Porque ciertamente la inclusión es un tema que desde el diseño no muchas veces se atiende de manera profunda, sino de manera ocasional, de manera, digamos, tangencial. En este sentido, Ale, ¿tú qué opinas? Pues creo que hay muchas formas de evidenciar este valor. Al igual que creo en los últimos años ha sido más evidente el valor, por ejemplo, de centrarse en las personas al momento de diseñar. ¿Por qué? Porque los resultados suelen ser mucho más funcionales, innovadores, tienen mucho mejor impacto, más efectivos. Creo que igual se puede evidenciar el valor de hacerlo de forma incluyente. Simplemente al poder abrir puertas a personas que antes a lo mejor no tenían la oportunidad de ser parte de, ahí ya se está viendo como muy claro ese valor. Yo también lo he visto desde el proceso de diseño, en el momento en que incluyes a más personas a participar en ese, busquemos una solución, en ese idear. Las personas también, al ser de, como decía Tania, venir de diferentes contextos y quizás incluso personas que no están acostumbradas a ser tomadas en cuenta o a tener acceso, ya al incluirlas en este proceso creo que ya estamos evidenciando el valor que tiene la diversidad, porque cada persona va a sumar con una perspectiva mucho más distinta y más enriquecedora, y la solución podría ser mucho mejor cuando hay más diversidad participando. Entonces, creo que como que hay diferentes maneras, ya sea en el proceso como también en el resultado. O sea, si al final ese diseño o solución a la que se llega puede atender a más personas, puede ejercer los derechos que tienen, como menciona también Tania, o sea, logra como avanzar en ese cumplir o dar los derechos humanos que tenemos todos a poder vivir en este mundo, pues el valor ahí es inmenso, o sea, como que se va viendo en diferentes etapas, pero creo que es muy evidente y al potencializarlo creo que se empieza por cambiar la mentalidad, pero creo que sí, o sea, creo que ahí es una cuestión de empezar por nosotros mismos, de entender que todos tenemos el mismo valor, que bueno, ya es como otro tema, pero creo que sí se podría potencializar desde empezar a cambiar nuestra mentalidad humana y cómo percibimos a todas las personas en el mundo. Claro, esto que tú comentas ahora, Ale, tiene que ver con las tan mencionadas barreras, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de inclusión, no necesariamente de inclusión hacia las personas con discapacidad, sino de inclusión en general, ¿no? Cómo pueden haber barreras de todo tipo, pero justamente las que son más difíciles de vencer, pues son las barreras sociales y las culturales, ¿no? Y como alrededor de todo eso, el diseño, digamos, como un articulador, digamos, también de la cuestión cultural, pues tiene que estar en medio de esta discusión y tiene que estar, digamos, muy atento hacia estas temáticas y sobre todo a estas acciones. ¿Qué nos puedes comentar, Tania? ¿Qué opinas? Pues quisiera como edificar un poco en lo que dijeron tanto Ale como tú en dos puntos. Creo que cuando hablamos de diseño, nuestros diseños van a vivir en, como lo que tú mencionabas, en un sistema adaptativo que es complejo y que tenemos que atender yo diría la interseccionalidad. Como tú dices, no es solamente discapacidad, no es solamente género, es toda la interseccionalidad en lo que hace nuestra diversidad humana. Entonces, a lo que me refiero con esto es que como individuos, o sea, la cultura en la que vivimos, la educación que nos dan, el país en que nacemos, nos crea un entendimiento de la realidad. Y nosotros tenemos identidades
cambiantes y complejas, y quisiera, creo que también decir que son fluctuantes, ¿no? Como puede ser la sexualidad. Entonces, al entender al integrar toda esta diversidad y concentrarnos, como decías, en vez de enaltecer lo que aporta toda esta diversidad tan enriquecedora, en vez de concentrar en lo que nos hace iguales, creo que ahí podemos crear quizás un efecto dominó positivo en estos sistemas adaptativos complejos para poder eliminar, como tú dices, estas barreras. Y creo que sería como un punto muy importante de entender que, como tú decías, atender al diseño desde un pensamiento sistemático y adaptativo, creo. Muchas gracias, Tania. Estefanía. Me gusta mucho lo que están comentando todas, y yo creo que aquí algo muy importante es que la persona o el grupo poblacional que se ve vulnerado debe ser siempre un agente que tome responsabilidad en la acción de cambio y tomar participación y dar a conocer sus opiniones, sus sentimientos, sus perspectivas, que en comunión con los diseñadores en este caso, pues se vuelve mucho más enriquecedor el producto final, el servicio, la tecnología que se cree para hacerlo más incluyente, pues de alguna manera sí tienen que trabajar de la mano, siempre en comunión, siempre en ver por este bienestar social y también formar parte de ese cambio. O sea, muchas veces me ha tocado ver con proyectos que hemos hecho donde los estudiantes de diseño colaboran y se adentran en la realidad de las personas a las que están sirviendo, de esto que quieren crear, pues deben venir de esos insights, de esa perspectiva de dónde están esos fallos o esas brechas que todavía se requiere atender. Y entonces desde esta visión sistémica, como lo mencionan, desde esta visión integral, cómo hacer algo que aporte realmente para que haya un cambio, una mejoría, para que sea la persona más, para que se vea favorecida para estar mejor en su trabajo o para tener un mejor espacio dentro de su casa, para poderse mover mejor, para poder hacer mejor la actividad deportiva. Incluso, por ejemplo, una persona que pierde un brazo, cómo utiliza también muchas herramientas para poderse beneficiar y poder hacer cosas tan básicas como lavarse los dientes, como llevarse un tenedor a la boca. O sea, todas esas adaptaciones requieren que haya un entendimiento del que lo crea, del diseñador, de la innovación, de la creatividad y también de la persona que tiene esta necesidad. Claro, eso es muy, muy importante, ¿no? Y creo que vamos a entrar a un tema que es fundamental, que es hablar como de experiencias, ¿no?, propias. Y en este sentido, Estefanía, me gustaría empezar contigo sobre esta cuestión de las experiencias, ¿no? Porque, digamos, adentrarnos desde una manera como por primera vez o desde este enfoque como muy empático hacia la vida del otro, implica desde el diseño también tomar una postura, ¿no? Desde decir como diseñador, ok, yo sé algunas cosas, pero necesito entender el mundo del otro, el mundo de la persona, este mundo interseccional complejo del que hablas, ¿no? Es decir, tenemos que ver como toda la dimensión humana y la dimensión de la vida que hay alrededor de todas estas condiciones y circunstancias. Y en este sentido, Estefanía, háblanos de tu experiencia, de la experiencia que has tenido, digamos, en tu vida personal y también en vinculación con diseño en las que hemos tenido oportunidad de trabajar, pero bueno, adelante. Claro que sí, pues son vastas y son muchísimas. Yo creo que a mí me encanta trabajar con personas que tienen otros talentos, otras habilidades, otras formas de crear y ver las cosas, ver las situaciones. En nuestro caso, con Ampuvalia, hemos tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de distintas carreras de diseño, diseño textil, diseño gráfico, diseño de diversos. Entonces, interactivo me gusta mucho porque entienden una realidad de distintos puntos de vista y hemos logrado ver hoy en día, por ejemplo, cómo las manos mecánicas impresas en 3D le hacen una diferencia impresionante a las personas que requieren de esta herramienta
y que muchas veces a lo mejor solamente cumplirán una función estética, pero realmente le hacen sentir que ya está, pues esa parte que faltaba ya está completa. Otra cosa, por ejemplo, los covers para decorar las prótesis, que son también impresos en 3D, pero que le dan esta parte de personalidad, esta parte de autenticidad de la persona, que aunque la tecnología muchas veces, en este caso la tecnología protésica, se fabrica en serie, pues siempre hay un aditamento, que es lo que buscamos de la mano del diseñador, para que se vea toda esta personalidad de cada uno de los usuarios y que su experiencia pues sea mucho más amena. Eso por un lado. Y también, bueno, en la parte de las construcciones, nosotros estamos próximos en la planificación de la construcción de un centro para atención a personas con amputación, y también el diseño ha sido un aporte y un aliado muy importante en este proceso para saber cómo va a estar diseñado el lugar, cómo va a estar la señalización, cómo van a estar los espacios en cuestión de los colores y todo este contexto que le va a dar para que las personas realmente se sientan parte de que están recibiendo un servicio de calidad, de que están en su espacio. Y eso creo que se logra pues siempre de esta vinculación, de estas alianzas y de estos apoyos que agradecida estoy de que siempre se han podido dar. Sí, ha sido como, es que cambia completamente, ¿no?, la perspectiva del diseño cuando tenemos oportunidad, digo, y creo desde mi humilde opinión, que el diseño inclusivo o la perspectiva inclusiva del diseño, para ponerlo, como decía Ale, al revés, ¿no?, tiene que ver necesariamente desde la mirada del otro, desde la experiencia de vida de la otra persona, ¿no? Y en este sentido, sí pensar, por ejemplo, que ciertas condiciones, como las condiciones de discapacidad, pueden ser, digamos, de nacimiento, de tipo congénito, pero nadie tiene garantizada, ¿no?, cierta condición de vida a lo largo de toda nuestra existencia, y lo que es único y permanente es que es el cambio, ¿no? Y en cualquier momento todos podemos estar en una situación, digamos, de esta condición, y es algo que de pronto no pensamos. Entonces, estos ejercicios de diseño, como los que mencionas, creo que tienen que ver mucho con esa sensibilización que hay que hacer también, pues en todas las personas, y en el diseñador también, digamos, es muy importante para poder comprender esta realidad y poder interpretarla para generar, ¿no?, digamos, soluciones en este sentido. Ale, ¿tú qué opinas? ¿Se nos congeló? Bueno, Tania. Bueno, pues aprovechando un poco el tema de las experiencias, creo que es muy importante recalcar que cada persona es experta en su propia experiencia. Entonces creo que lo que estaban diciendo ambas es fundamental. La forma para hacer las cosas mejor y diferentes es trabajar con y las personas que viven o que necesitan un cambio. Creo que son las personas que no pueden usar nuestros diseños, las personas que no se adaptan a nuestros modelos, a nuestros sistemas, son las personas que pueden realmente detectar en dónde están estas brechas, en dónde está enfermo el sistema, en dónde se tiene que cambiar. Entonces, creo que la forma de abarcar el diseño es trabajar desde el principio, sin dinámicas de poder, sin jerarquización. Ya con esto me refiero a evitar en donde el diseñador o la diseñadora va a una comunidad, aprende y luego se vuelve la voz, en contraste de buscar ser plataformas para enaltecer voces de comunidades que no han podido ser escuchadas, hablar o representadas. Y estas personas deben de liderar los proyectos que son para resolver cualquier sistema que no está funcionando. Y creo que esto es sumamente importante de analizar las metodologías de diseño para no perpetuar dinámicas que excluyen, marginalizan, aún con las mejores intenciones. Entonces, los procesos, desde mi punto de vista, y creo que Ale piensa igual que yo, deben de incluir a la comunidad a la que van a servir desde el principio hasta el final, y no buscar
probar nuestros diseños con personas que están muy cómodas ya con los sistemas o que no tienen dificultad. Y muchas veces, si se me permite decir, la empatía no es suficiente, observar no es suficiente. Tenemos que trabajar con y para esa comunidad. Y quizás muchas veces me encanta una clase que una vez una mentora mía y maestra que también es de Ale, la doctora Yuta Trevidanos, una vez dijo, inclusión a veces quiere decir tú moderar tu voz y dejar que las demás personas hablen. Y creo que esa para mí ha sido una de las experiencias más formativas. Sí, está súper interesante. Ale, creo que te perdimos un momentito. No sé qué pasa. No te preocupes. Sí, definitivamente. De hecho, esta parte de Tania para mí se ha traducido en humildad, en aprender que hay que ser muy humildes al trabajar en diseño y que en realidad utópicamente, quizás no es tan utópico, pero creo que el mundo ideal sería que todas las personas tuviéramos las herramientas para diseñar para nosotros mismos. Pero bueno, en relación a la pregunta de las experiencias, me gustaría compartir quizás una donde yo he vivido este valor del que hemos estado platicando en dos momentos, desde el proceso de diseño como en el resultado del diseño. En el proceso hablo de un proyecto en el que trabajé para rediseñar una exposición interactiva en un museo y trabajé con personas con discapacidad visual y fue impactante para mí ver que desde la invitación a estas personas al proceso, a trabajar conmigo, diseñar conmigo esta solución, pues a lo mejor es porque pues en México estamos todavía más atrasados, ¿no? Y hay mayores barreras culturales, pero fue impactante ver este valor o este impacto desde que se sentían totalmente halagados, agradecidos de ser escuchados y de ser involucrados en un proceso así, de que su opinión y de hecho sus vivencias no solamente aportaran, sino fueran fundamentales para la creación de esta exposición. De que sus barreras eran igual de importantes que las de todas las personas y queríamos solucionarlas al igual que las de todas las personas, de que ellos podían y tenían el poder de pensar en diferentes ideas y de adoptar un proceso creativo para llegar a una mejor solución. Entonces, desde ahí, o sea, desde cómo quieres trabajar conmigo, quieres que yo sea parte de esta muestra, de esta investigación, pues desde ahí fue increíble poder ver este valor que desde ahí existe. Y en el resultado, pues algo de lo que se habla mucho en el diseño incluyente es cómo al trabajar con quienes más barreras tienen, logras expandir el impacto o la solución a mejorar la vida de mucho más personas. Y esta exposición que al final diseñamos, pudimos también, justo fue una evidencia, ¿no? Pero pudimos ver este valor ahí en el museo, porque no solo las personas que diseñaron esta exposición, que eran personas con discapacidad visual, no solo ellas ahora eran beneficiadas y podían vivir este museo, sino que mucho más gente llegó a interactuar de mejor forma y tener una mejor experiencia con el museo, y lo vivimos ahí, o sea, veíamos como niños, adultos mayores, familias, personas con discapacidad motriz u otras, o sea, intelectual, otras discapacidades, se enganchaban mucho más con esta exposición que con las demás, por el simple hecho de que consideraba ciertos temas que al final todos llegamos a presentar como barreras en un espacio o con algún tipo de, pues sí, de diseño o objeto. Entonces, esa es una experiencia que a mí en particular me ha encantado y gracias a eso he podido ver este mismo valor en todos los proyectos que ahora hemos estado trabajando en Open de diseño incluyente, también desde el proceso como en el resultado. Pero como decía al principio, o sea, evidenciarlo es lo más fácil, potencializarlo es un deber, creo yo, y pues de estas experiencias creo que siempre existen en cualquier momento en el que decidimos pensar en incluir a alguien diferente, vamos a ver el valor ahí reflejado. Creo que has dicho algo súper importante, ¿no? Que la inclusión es un deber, ¿no? Es una obligación, es una deuda que sí tenemos
Yo diría que todos los diseñadores, el diseño en general como disciplina, digo, hay excelentes ejercicios, ejemplos, etcétera, pero yo también creo que en nuestro país todavía la inclusión es una cuenta pendiente, muy pendiente, y si quieren, ahorita hablamos de eso, de este adeudo que tenemos, ¿no? Los diseñadores, respecto de este concepto que es muy importante y que además tiene esta capacidad transformadora de la vida de las personas, ¿no? Pero ahorita vamos hacia allá. Tania, háblanos de alguna experiencia que nos quieras compartir. ¿Alguna experiencia? Bueno, de las experiencias yo creo que han sido muy formativas para mí. Como bien platicadas al principio, yo he buscado mucho acercarme me he especializado un poco en el área de la salud, y creo que lo que he buscado crear, co-crear con grupos es, creo que cuando se pierde la salud, que como tú bien decías es algo que no hay una garantía, entramos como nuevamente en un sistema en donde puede llegar a haber sistemas que dentro de él, ¿cómo se podría explicar? Como, sí, interacciones que marginalizan más, hay aún la mejor experiencia de salud puede ser la mejor, más bien como el mejor tratamiento de salud puede llegar a ser una mala experiencia a nivel como emocional. Entonces, lo que me he dedicado a hacer un poco, mi investigación va en torno a la traducción de emociones, vinculándolas con experiencias dentro de los sistemas de salud. Lo que he creado, co-creado, es este puente entre dos grupos de personas que tienen un objetivo, como puede ser un proyecto mío que trabajé con enfermeras, enfermeras que atienden niños y niñas que viven con cáncer, y los pacientes oncológicos pediátricos. Entonces, pareciera que tienen la misma meta, pero al vivir una experiencia completamente distinta y estar interactuando cotidianamente en un espacio, empiezan a haber muchas fricciones de comunicación que se traducen en malas experiencias emocionales. Okay. Entonces, a través de la tecnología, lo que he buscado co-crear con diferentes grupos que están atravesando paradojas similares es cómo podemos comunicarnos, y un poco es como a través del diseño compasivo y el intercambio del uno por el otro, y esto se me ha facilitado mucho a través del uso de tecnología, como puede ser tecnología y lo multisensorial, porque hay muchas cosas que se pierden en la traducción de imágenes, de palabras. Entonces ahí es cuando para mí ha sido como muy interesante las etnografías, las historias, las experiencias, tanto de las enfermeras como de los pacientes, y a través del diseño experiencial co-creativo se hacen mapas emocionales que se ponen en específicos momentos que pueden ser dolorosos físicos, que se vuelven emocionales, y cómo podemos hacer intercambios del uno por el otro y tratar de conectar. Claro, es que esto está súper interesante, ¿no? Porque habla de cómo el diseño también tiene esa conexión con no nada más con la parte operativa o funcional, como tú decías, que aparentemente es como una de las posibilidades, ¿no? Y es justamente uno de los enfoques, ¿no? De los modelos cuando trabajamos con discapacidad, el modelo médico que tiene toda una interpretación de si la persona está enferma, vamos a arreglarla, ¿no? O hay que hacer algo para que recupere su normalidad que tanto se ha comentado ahora. Y justamente no, o sea, esta parte de ver a la persona, ¿no? Desde una manera mucho más íntima, más profunda hacia su interior, y de decir, justo el diseño también que puede, o sea, no también, que debe estar haciendo aquí, ¿no? De esta deuda que hablaba Ale Bortoni, ¿no? Y de decir, justamente no es nada más esta parte como de las adaptaciones que tú decías, del diseño adaptativo, vamos a proponer soluciones que puedan hacer
sus cosas. No, es pensar el mundo de otra manera, ¿no? Es plantearnos un escenario diferente, y en este sentido el diseño puede hacer como muchas, yo opino, el diseño tiene esta capacidad de ser un generador de cambios profundos. Y en este sentido, bueno, creo que hay mucho que comentar. Me gustaría que entráramos por ahí, porque esta parte de la inclusión, además de que impone ciertos lineamientos, como decía Ale, ¿no? Tienes que cubrir todos estos requisitos, o tienes que no perder de vista que hay muchos detalles que hay que hacer. Por ejemplo, una invitación para personas ciegas que tienen que venir al museo, o que son el eje de una exposición, cómo hay que hacerles la invitación, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor un diseñador gráfico nunca se plantea hasta que se pone, ¿no?, enfrente de este escenario y dice, ah, caray, ¿no? Como que aquí hay algo que no sé, que debería hacer, pero que no sé cómo hacerle también. Eso también es una deuda, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo, y ese es un área de oportunidad para las universidades, ¿no?, de entrar en esta dinámica de poner este tema de la inclusión como un eje fundamental y medular para la transformación, o por esta capacidad transformadora del diseño. ¿Cómo la ves, Estefanía? Sí, totalmente, coincido contigo y me encanta, porque además en el ejemplo que pones, Ale, del museo y de hacer esta exposición que sea abierta para todos, como también las personas que llegan, las familias, siendo que pudieran desconocer la experiencia de una persona con discapacidad visual, cómo entienden ahora esta nueva realidad, y entonces ahora se vuelven más empáticos, tienen una perspectiva distinta, y entonces empiezan también entre familias pues a buscar y a aceptar y a ver la diversidad como parte de nuestra riqueza. Y eso es algo muy bonito, yo creo que, y más cuando participan los niños, pues que son ellos los que también muchas veces son los que pues están creando, o son el futuro de nuestra sociedad, y que desde ellos ya también nazca este interés genuino, esta empatía social, esta aceptación a los demás y a la diversidad en general, pues se me hace súper valioso. Y algo que también rescato de Tania, que justamente es que el diseño también puede darle a la persona una parte emocional, o resarcir una parte emocional, y es lo que comentaba con relación a los covers, por ejemplo, los covers protésicos, que más allá de ser una pieza, una herramienta, pues es algo que le da esta parte de la personalidad, de sentirse especial, de sentirse auténtico, de sentirse original, aún siendo una persona que ocupa de una herramienta para su movilidad en este caso. Entonces me gustan esos dos componentes, que cuando nos abrimos a crear proyectos, también involucramos eventualmente a más personas para que comprendan esta nueva realidad, y la parte emocional, que se me hace súper valiosa, que es un aporte fundamental del diseño en la creatividad, en la creación de diferentes servicios, productos, tecnología, que tiene ese componente también muy relevante. Claro, porque la inclusión tiene ese poder que reverbera, ¿no?, alrededor. Es decir, tal vez estamos pensando que estamos haciendo un proyecto específico para X o Y necesidad, y lo que hacemos, ¿no?, al incluirlo o al integrar, digamos, estos principios, pensar en un diseño incluyente, co-creado, digamos, siguiendo los principios del diseño universal, digamos, vinculado a los derechos humanos de las personas, es que vamos viendo el sistema en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y no nada más es esa parte, digamos, técnica, estética, funcional del diseño, sino ya mucho más profundo, relacionado con la vida de las personas. Entonces, han salido temas muy importantes, ¿no? Yo identifico muchísimos conceptos que me hacen sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharlas. Tania. Pues yo creo que quisiera, o sea, que pudiéramos retomar un poco lo que estabas diciendo, Estefanía, en torno a cuando buscamos una comunidad que, como tú dices, necesita ayuda para la movilidad, necesita algo resolver y se crea una metodología participativa de principio a fin, y en donde todas las partes puedan trabajar sin dinámicas de poder o jerarquía,
de pronto empezamos a ver también, como decía Ale, que este diseño abarca más, aún que va pensando para una sola comunidad específicamente. Si tomamos en cuenta la interseccionalidad y cómo las identidades van cambiando, entonces creo que ahí estamos hablando, como igual decía Ale, de una utopía o este mundo que se está imaginando, que compartimos quizás, este mundo de diseño, este mundo en donde preferiría yo cohabitar, en donde las diferencias son bienvenidas, en donde son honradas y son algo que aporta más que algo que limita. Y añadiría ahí que creo que la importancia para las universidades, para esta deuda, es que ojalá no existiera como diseño inclusivo, sino que fuera una parte de la metodología, un cuestionamiento que viene siempre y cuando vamos a diseñar nuestros diseños van a servir a alguien más. Y creo que esto nos invita a estudiar metodologías preexistentes, preguntarnos quién falta en esta conversación. O sea, cuando dices tú una metodología actual de diseño, no sé, design thinking, human center, diseño universal, bueno, se centra en el humano, pero ¿quién es este humano? Claro. ¿Qué privilegios tiene? Abarca género, abarca pobreza, abarca marginalización. ¿Quién hace falta en esta conversación? ¿Quién no está incluida? Y si todo el tiempo estamos pensando, si se vuelve un hábito de pensar quién falta aquí, quién no está servido, como desde el principio, creo que esa sería como una forma de empezar a pagar esa deuda y no practicar sistemas que siguen marginalizando. Y lo único que añadiría también es que es importante, y es algo con lo que es una experiencia mía que he tratado y he tenido y que sigo tratando de aprender, es que dentro de mí también existen estos como estereotipos, porque yo nací en cierta cultura, por la educación, por lo que vi. Entonces todos los días cuestionarnos también nuestra forma de interactuar con las personas, cuestionar los estereotipos inconscientes, o sea, que tenemos, que igual y no controlamos, y aún teniendo las mejores intenciones, podemos lastimar a otras personas. Entonces, creo que la única forma de no cometer esos ciertos errores es siempre cuestionarnos quién falta. Sí, y eso implica, ¿no?, que el diseño tiene que ser muy crítico, muy agudo, ¿no? Sí. Muy agudo, justamente, en tener esta conciencia, ¿no?, de no desde el diseño ejercer estas dinámicas de poder, porque eres el diseñador, sino como tú decías, cómo vamos a nivelar al principio, sí, cómo vamos a nivelar estas dinámicas, cómo tener esta conciencia aquí y ahora, ¿no?, sí, de lo que estamos haciendo como diseñadores, cómo romper estas estructuras, ¿no?, donde el diseñador, pues de pronto lo tiene que hacer, ¿no?, tiene que bajar el nivel, ponerse en horizontalidad con los participantes, ¿no?, y empezar a articular en esa dinámica, sí, de decir, como diseñadores, cómo conectamos, es una obligación que tenemos que hacer, cuestionar. De verdad yo creo que lo que pasa es que creo que el diseño inclusivo es lo que tiene, cuestiona, ¿no? Cuestiona, te enfrenta y te dice, no lo estás haciendo tan bien como estabas pensando, ¿no? Sí, está muy lindo, está muy bien hechecito, pero es excluyente. Sí. Y entonces cuando el diseñador de pronto dice, claro que no excluí, claro que sí, ¿no? Ve la tipografía, ve el contraste de color, no es funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque de pronto puede estar muy lindo, de pronto excluye. ¿Cómo la ves, Ale? Pues creo que hay muchísimo que se tiene que hacer, mucho. Pero creo que antes que empezar a hacer, porque nos encanta decir hay que generar estas estrategias y ya queremos empezar a resolver problemas y avanzar y por dónde, creo que cualquier tipo de acción o estrategia debe de empezar por un cambio de mentalidad importante, que justo tiene tanta reflexión y cuestionamiento como ejercicio,
pero este cambio de mentalidad es indispensable. Creo que sobre todo en México, bueno, hablo más bien de México porque es lo que más conozco, pero creo que estamos muy, muy por detrás de como tener cierta mentalidad abierta que nos puede llevar a ser incluyentes. Creo que estamos muy lejos de aceptar que el mundo está mal diseñado porque no está diseñado para todas las personas y que todas las personas valemos lo mismo. No hay unas que valgan más que otras. Creo que seguimos en una sociedad en donde vemos a personas diferentes, pertenecientes a poblaciones que son minoría quizás, como, pues sí, eso, diferentes, que alguien más se hace cargo por ellas, alguien más resolverá ese tema, pero pues no son la mayoría, los demás somos este grupo disque normal, ¿no? Todo eso no existe. Desde que categorizamos, desde que hacemos grupos y notamos esas diferencias como para segregar, diferenciar, marcar estas líneas, desde ahí ya perdimos. Entonces, si no desde el principio cambiamos esta mentalidad así radicalmente, porque creo que sí tiene que ser algo muy radical, nunca vamos a poder generar ninguna estrategia que logre funcionar o resolver parte del problema. Pero a la vez creo que tenemos herramientas increíbles hoy en día para poder justo avanzar, porque creo que también es un poco abrumador pensar que hay que diseñar para todas las personas. Y la realidad es que no es difícil si pensamos que hoy en día tenemos una capacidad tecnológica increíble. La tecnología ha hecho maravillas, nos ha cambiado la vida, y por qué no usarla justo para incluir. Ya la tecnología ha tenido un impacto incluyente, ha logrado que más gente tenga independencia, autonomía, que pueda resolver cosas por sí mismas que antes era inimaginable, perdón. Entonces tenemos acceso a tecnología, a mil cosas que antes no, y a la vez tenemos este aprendizaje que ahorita estamos tratando de impulsar, de que juntos sí se puede, de que invitando a las personas a la mesa, preguntándonos quién falta y trayéndolo a decidir, podemos justo llegar a soluciones que sí sean para todas las personas. Entonces, es padre saber que ya ni siquiera tenemos nosotros como el poder o como que a fuerzas tenemos que hacerlo para los demás. Es más bien, claro, esto es de todos, entonces traigamos a este proceso a más gente, porque en esa diversidad vamos a lograr tener este impacto, lograr trabajar en una estrategia que verdaderamente transforme y tenga este cambio del que estamos hablando. Entonces empezaría por mentalidad, pero después decir, se puede, tenemos estas dos herramientas increíbles que nos pueden ayudar, y pues a darle. Eso, a darle. ¿No? Yo aquí lo que diría en términos del cómo, ¿no? Del cómo hacerle, creo que una tarea que nos llevamos, ¿no? Pendiente, es que hay una diferencia entre el trabajo participativo y el trabajo co-creativo, de codiseño, ¿no? Y que sí tiene que ver con que hay que incluir a las personas en este proceso participativo, pero desde el principio, ¿no? Desde que estamos pensando la problemática, el mundo, no podemos enunciar un problema de diseño si no lo hacemos con el otro, porque si no, la mirada está incompleta, 100%. ¿No? Está incompleta, nos hacen falta, digamos, otros términos, otras realidades, otras intimidades, de muchas cosas que hemos hablado. Estamos a punto de concluir. Me gustaría mucho si podemos hacer una reflexión final. No sé quién quiera empezar antes de irnos al cierre. Estefanía. Con mucho gusto, claro que sí. Pues gracias. Yo creo que algo que me llevo de este espacio tan rico y tan nutrido de cada uno de sus aportes es el humanismo en nuestras profesiones, el humanismo en el diseño, y el hacer un trabajo colaborativo en donde tomemos en cuenta la perspectiva del otro para hacer un bien mayor, y que cuando nos unimos para crear productos, servicios, sistemas, cuando hacemos uso de la tecnología, como bien nos menciona Ale, para nuestro beneficio, pues entonces, además de generar un cambio para cierto grupo poblacional, estamos generando ya un impacto en toda la sociedad, que eso es a lo mejor algo que dejamos de ver, pero cuando empezamos a hacer algo por cierto grupo que queda excluido, y que empezamos a ayudarlos y a mejorarles la vida, a darles herramientas, entonces todos los demás nos beneficiamos.
Y yo creo que con eso concluyo que la diversidad humana es un regalo, la diversidad es una riqueza en nuestra vida, y pues veamos así cómo podemos también apoyarnos los unos a los otros. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Gracias. El humanismo como primer término. Tania. Pues yo lo que me llevo es, o sea, ahorita justo estaba pensando en compañía de las tres, que veo líderes y esta idea de liderazgo que, como decías en mi semblanza, he estado entrenada y capacitándome en este liderazgo en base a los estudios de la doctora Brené Brown, que lo que nos enseña es un liderazgo que no tiene nada que ver con la jerarquía, con el poder, con el dinero, sino más bien este que está vinculado a la diversidad, la equidad, la inclusión y pertenencia, y que para mí es sumamente importante que hayan líderes en todas las comunidades para que exista esta representación. Entonces, así ver, crear, como dices tú en las universidades, crear líderes, enaltecer las voces de otras personas, y creo que eso me emociona muchísimo, ver esto, que se hable, que se cuestione y que se busquen estos nuevos líderes. Muy bien, muchas gracias, Tania. Ale, para cerrar. Creo que nuestra generación está viviendo un momento increíble para el diseño. Ya está el diseño en todos lados. Ya no solo está diseñando logos, diseñando libros, diseñando moda y muebles. Ya estamos en todos lados, en todos los campos de acción. Por lo tanto, hay que aprovechar esta oportunidad y como mencionan ustedes, ¿no? O sea, con este liderazgo, esta conciencia, estas ganas de cambio, empezar a reflexionar y a cuestionar. Y no solo a nivel diseño, sino todas las profesiones con las que trabajamos, empezar a darnos cuenta de que el mundo hoy no es para todas las personas, pero que puede ser para más personas si empezamos por querer invitarlas y tener la humildad suficiente para reconocer que necesitamos a la diversidad para poder lograr cambios, para poder llevar procesos creativos que nos lleven a mejores soluciones de diseño. Entonces, aprovechar esta etapa, aprovechar las herramientas que tenemos a la mano, que son infinitas, y ponernos esa camiseta, y solo es cuestión de quererlo hacer para pues, lograr cosas increíbles, desde invitar a personas que antes no, a sentirse parte de eso. Ya es un impacto enorme. O sea, podemos empezar con cosas tan pequeñas como esa. Claro, entonces el objetivo será, ¿no? El mundo tiene que ser para todas las personas, y esa es, ¿no?, la labor y la tarea pendiente del diseño, ¿no? Abrir esta posibilidad de las oportunidades, la autonomía, la independencia, la inclusión, como tarea también pendiente para el diseño. Les agradezco mucho, Estefanía, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias. Tania, muchas gracias. Nos vemos, muchísimas gracias.